mis hermanas, Dios les bendiga. Les saluda la hermana Rosy de Robles y sean bienvenidas nuevamente a esta página, Un Legado del Corazón, administrado por la hermana Katy Willis. Y es un gozo, hermana, poder compartir con ustedes la palabra de Dios a través de testimonios y enseñanzas, ¿verdad? Y a la vez les animo, hermanos, para que puedan compartir, para que se pueda extender el mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, a continuación tendremos un testimonio impartido por la hermana Daniela Mendoza de Robles. Ella es mi cuñada y es un gozo poder tenerla en esta página. Y bueno, después quédese con nosotros, hermana, porque ella nos traerá la palabra de Dios con el tema Ármate de lo bueno. Y yo creo, hermanas, que todas necesitamos esas herramientas para nuestra vida cristiana y ser mejores cada día, mejores hijas suyas. Que Dios les bendiga. Hola hermanas, Dios les bendiga. Mi nombre es Daniela Mendoza de Robles y les saludo desde Hermosillo, Sonora. Es un gusto poder saludarles y compartir un poco de mi testimonio. Mi esposo se llama Omar Robles Mendoza, es pastor asistente aquí en nuestra iglesia. Mi pastor es el pastor Jan Pérez. Nuestra iglesia es Templo Bautista Saguaro. Y estamos ayudando en los ministerios aquí en nuestra iglesia local. Tengo 2 hijos, el mayor tiene 13 años y se llama Enoch Daniel Robles, y el segundo es Job Daniel Robles de 10 años. Y juntos estamos echándole ganas, sirviendo a Dios y contentos en la vida cristiana que Dios nos da. Yo recibí a Cristo a la edad de 8 años con la visita de mi pastor en aquel entonces, el pastor Dionisio Pérez, que era el papá de nuestro pastor de ahora. Él fue y me visitó a mi casa y recibí a Cristo como mi Salvador a los 8 años. A pesar, hermanas, pues que yo crecí en las cosas de Dios. Mi familia recibió a Cristo, mi mamá, mi hermana y mi hermano era un poco más chico, entonces al tiempo él recibió a Cristo, pero cuando yo era una bebé, fue que mi mamá recibió a Cristo y empezó a ir a la iglesia junto con mis hermanos. Entonces yo desde que estaba pequeñita, desde la clase de cunas, pues me llevaban a la iglesia. Pero a pesar de eso, pues yo recibí a Cristo hasta los 8 años. Y doy gracias a Dios que Dios me haya alcanzado. Y aunque era corta mi edad cuando yo recibí a Cristo, pues yo estoy muy agradecida a Dios porque tuve la oportunidad a tiempo, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por todos estos años de salvación que he tenido, la gracia de Dios que ha estado en mi vida y pues en la vida de mi familia ahora, ¿verdad? Ahorita, bueno, a los 8 años recibí a Cristo y seguí en las cosas de Dios, seguí en los caminos de Dios. Y a los 17 años entré al Instituto Bíblico, que está mismo en nuestra iglesia, tenemos un instituto bíblico, y ahí fue donde me preparé 4 años. Entré en el 2004 y me gradué en el 2008. A los 2 años, mi esposo y yo nos casamos, pues mi esposo también es de nuestra iglesia, entonces ahí nos conocimos. Y en el 2009 nos casamos, a finales del 2009 nos casamos y a principios del 2010 salimos enviados al estado de Aguascalientes a servir a Dios ahí en una iglesia que ya estaba empezada, y fue una bendición poder servir a Dios durante 6 años ahí en esa iglesia. En Calvillo, Aguascalientes. Fue un aprendizaje enorme para nuestras vidas, para mi esposo y para mí, una preparación, una demostración de Dios para nosotros de su gracia, de su misericordia, y tenemos hermosos recuerdos de la iglesia ahí en Calvillo, Aguascalientes, la Iglesia Bautista de la Fe. Y por motivos de salud tuvimos que salir de ahí y volver a nuestra iglesia local aquí en Hermosillo. Y también ha sido una bendición poder trabajar en nuestra propia iglesia.
poder echarle ganas y poder ser de ayuda al ministerio de nuestro pastor. Mi esposo es pastor asistente y es pastor de jóvenes, así que yo puedo apoyarlo en su ministerio con los jóvenes. También trabajo junto con un grupo de obreras que tenemos en la iglesia con el ministerio de damas, que también es una bendición poder trabajar con las hermanas de la iglesia. Y también trabajo con el ministerio infantil, soy maestra de la clase de los pequeñitos. Y es un gozo poder trabajar con todas las áreas o todas las edades, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Y es muy diferente poder trabajar con adultas, con señoritas y también con niños, ¿verdad? Pero Dios ha sido bueno y su gracia se ha mostrado en nuestras vidas y podemos decir que nos impresionamos la manera en que Dios trabaja, ¿verdad? Uno se siente indigno o siente que no va a poder, pero Dios te da las armas, ¿verdad? Y es una bendición poder compartir con ustedes un poquito de mi testimonio y espero sea de bendición para ustedes, de ayuda, y les doy gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Hola hermanas, buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre, nuevamente me presento, mi nombre es la hermana Daniela Mendoza de Robles y les saludo desde acá, desde Hermosillo, Sonora. Y es un gusto y un placer y una bendición poder estar con ustedes por medio de esta enseñanza. Y agradezco a cada una de las hermanas administradoras de esta página que están sirviendo en este ministerio por permitirme compartir con ustedes esta pequeña enseñanza que vamos a tener, y en especial a mi cuñada, la hermana Rosy de Robles, misioneros ahí en Panamá. Gracias por esta oportunidad y esperemos que sea de bendición esta enseñanza como la fue a mi vida. Esta enseñanza ha traído muchos armas a mi vida para poder hacer cosas como madre, ¿verdad? Para muchas cosas he aprendido como madre con esta enseñanza y vemos cómo Dios trabaja, ¿verdad? Por medio de su palabra, pues para enseñarnos, para corregirnos y para guiarnos, ¿verdad? Antes de empezar, hermanas, quisiera darles el título de esta enseñanza. Se llama Ármate de lo bueno y va dirigida especialmente a nosotras como madres, las que somos madres, y las armas o las herramientas más bien que Dios nos da o que podemos obtener de nuestro Dios para poder ser mejores madres, más eficientes y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros como madres, ¿verdad? Antes de empezar, quisiera hacer una pequeña oración para que Dios bendiga esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde. Gracias te damos, mi Dios, por el tiempo que nos permites estar escuchando tu palabra, de poder meditarla, de poder trabajar en nuestras vidas, Señor, con lo que tú nos enseñas. Y ruego por cada una de mis hermanas que está escuchando esta enseñanza, Señor, que trabajes en sus vidas, en sus corazones y les ayudes, Señor, en cada necesidad que ellas tienen, Padre Santo. Y al igual te pido por mí que me ayudes a que tu Espíritu Santo sea el que transmita, Señor, la enseñanza y seas tú glorificado en todo lo que se diga y se haga, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanas, como decíamos, este mensaje o esta enseñanza va enfocado más que nada nosotros como madres, pero podemos aplicarla, las enseñanzas o las bases de esta enseñanza, también como mujeres, ¿verdad? Como mujeres de fe, hijas de Dios. Como les decía, la enseñanza se llama Ármate de lo bueno. Y vamos a empezar con el Salmo 127, que es muy conocido. Es un salmo muy conocido y habla acerca de los hijos, ¿verdad? Déjenme lo encuentro aquí rapidito. Salmo 127 y vamos a leer todo el pequeño capítulo. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Hermanas, este Salmos nos habla de lo bienaventurados o los dichosos que somos al ser padres, al ser madres, y la responsabilidad que conlleva el tener a nuestros hijos. Hoy en día, hermanas, la cultura, la ideología en el mundo es darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Es poder llenar a nuestros hijos de los deseos que nosotros teníamos cuando éramos niños y que no tuvimos. Tener los juguetes que no tuvimos, ir a los paseos que nosotros no tuvimos, poder comprar las cosas que no podíamos comprar, y el mundo se ha llenado de mucho materialismo. Y en el versículo 2 dice, es por demás, es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar. Está hablando aquí del esfuerzo que hace el hombre por estar bien, por edificar su casa, por edificar su hogar. Dice, es en vano que te esfuerces tanto si Jehová no es el que está edificando tu casa. Así nosotras, hermanas, como madres, es en vano que nosotros nos esforcemos tanto en tantas cosas para nuestros hijos si nuestra base o nuestro corazón no está edificado en Jehová. Para nosotros poder llevar a nuestros hijos a una edificación, principalmente es nuestra vida la que tiene que estar edificada en el Señor. Entonces, hermanas, es una responsabilidad grande que implica que primeramente yo me edifique y me cimiente en nuestro Señor, en nuestro Dios, ¿verdad? Para así poder llevar a nuestros hijos a ser la herramienta o ser las personas, los hombres o mujeres que Dios quiere que ellos sean, ¿verdad? Ahora, hermanas, esa es nuestra responsabilidad, llevar a nuestros hijos a ser instrumentos útiles para nuestro Dios. Y al decir instrumentos útiles, no solamente me enfoco en que querramos que nuestros hijos sirvan a Dios de tiempo completo, como pastor, como misionero, como evangelista. Sería una bendición muy grande que nuestros hijos pudieran servir a Dios y Dios los llamara y entregaran sus vidas a servir a Dios. Pero también podemos estar conscientes que tal vez Dios no llame a nuestros hijos a servirle en su obra, pero sí que sean instrumentos útiles en sus manos. Como cristianos, como hijos, que sean útiles en las manos de Dios, que sean temerosos de Dios. Nuestra principal meta, nuestro principal plan es que ellos sean salvos, es que ellos conozcan a Jesús como su Salvador, no como el Salvador de su mamá, no como el Salvador de su papá, de su tío, no, como su propio Salvador, que ellos puedan edificarse en su propia fe, ¿verdad? Y que puedan ser útiles en las manos de Dios cada día de su vida, ¿verdad? Ahora, hermanas, para poder llegar a una meta, para poder tener éxito en algo, hermanas, siempre se debe de tener un plan. ¿Cuál es mi plan para llegar a la meta? ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan tengo yo? Pues mi plan es que mi hijo sirva a Dios. Mi plan es que mi hijo siempre sea temeroso de Dios. Es que mi hijo siempre ande en los caminos de Dios. Si ese es mi plan, yo necesito tener herramientas para llegar a ese plan. Y yo necesito tener capacidades para llegar a ese plan, ¿verdad? Es como cuando vamos a preparar un alimento. Supongamos vamos a preparar unas milanesas de pollo. Yo necesito hacer comida para que mi familia coma. ¿Qué plan tengo? No, pues quiero hacer milanesas de pollo. Ok.
¿qué tengo que hacer? Ese es el plan. Ahora mis herramientas, pues tengo que ir a comprar el pollo, tengo que tener preparado el empanizador, tengo que tener el aceite, tengo que tener estufa que tenga gas, tengo que tener pues mi sartén, mi pala, todo, ¿verdad? Entonces, ya tengo mi plan, que son las milanesas, ya tengo mis herramientas, que son todos los ingredientes y el sartén y todo, pero también tengo que tener la capacidad, ¿verdad? Y que no se me vaya a quemar, que sepa cómo empanizar el pollo, que sepa cómo prender, a qué temperatura debe estar el aceite, pues todos esos pasos, ¿verdad? Entonces, y es la manera en que van a salir unas milanesas ricas y que nuestros hijos y nuestro esposo pues van a disfrutar, ¿verdad? Entonces, hermanas, así, dando ese ejemplo, es como quiero que vean más o menos a lo que va dirigido esta enseñanza. Mi plan es que mis hijos sean útiles en las manos de Dios, que mis hijos siempre caminen en los caminos de Dios, en la vida cristiana, que sean temerosos de Dios y nunca se aparten de Él. Ese es mi plan. Ahora, ya teniendo mi plan fijado en eso, yo necesito tener las herramientas necesarias. Y la primera herramienta, hermana, que yo quiero compartir con ustedes, son herramientas que podemos obtener de parte de Dios. Dios nunca nos va a dejar solas en la tarea que Él nos mande. Cuando Él nos manda a hacer algo, Él siempre dará de sus dones, Él siempre dará de su gracia, Él siempre dará lo que necesitamos para poder obtener esas herramientas. Entonces, en primer lugar, hermana, quiero compartir contigo la primera herramienta y vamos a usar como ejemplos en cada una de las herramientas algunas mujeres de fe, algunas mujeres que Dios nos dejó en su palabra, que fueron útiles para que sus hijos llegaran al plan que Dios tenía con ellos, ¿verdad? Esas mujeres tuvieron virtudes que nosotros podemos obtener también y pueden ser de ejemplo para nosotras. Y la primera, hermanas, es la fe de Ana. La primera herramienta que quiero compartir con ustedes es la herramienta que Ana atesoró en su vida y que le fue de bendición, y fue la fe. En contexto, yo sé que muchas de ustedes saben la historia de Ana, quizás algunas no la sepan completamente, pero quisiera leer algunos versículos. Si tú quieres aprender o escuchar o leer la historia de Ana completa, pues está en Primera de Samuel. ¿Okay? Ahí está la historia de la que vamos a estar hablando ahorita. Yo voy a ir acortando versículos o salteándome versículos para que sea un poco más fluida la enseñanza. Pero ahí en Primera de Samuel podemos leer toda la historia de Ana y cómo ella llevó a cabo su fe o cómo demostró su fe. Vamos a leer en Primera de Samuel cómo Ana mostró su fe, ¿ok? Dice así: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Vámonos al versículo 6, salteanos, y dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Su rival era Penina, la otra mujer del Cana. Era rival de Ana. ¿Y qué dice aquí? Ella la irritaba todos los días. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos.
Y el versículo 8 dice, y Elcana su marido le dijo, el versículo 7 dice, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí, hermanas, vemos, aparte de que Penina se burlaba de ella, la irritaba, la hacía enojar, vemos cómo Elcana, su esposo, aunque la amaba y no era un mal marido, Elcana no podía alcanzar a entender la aflicción de Ana. Él no podía comprender por qué Ana se afligía tanto por no tener hijos. Elcana la amaba aún así sin hijos, y para él eso era suficiente, pero él no podía alcanzar a entender el sufrimiento que Ana tenía, ¿verdad? Y en el versículo 8, los siguientes versículos habla de cómo Ana iba al templo de Dios a ofrecer sacrificios junto con los demás de su familia. Y en el versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás? Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hermanas, vemos la situación en la que Ana estaba. Ella deseaba algo realmente en su corazón. Ella anhelaba un hijo. Ella deseaba tener un hijo. Y ella hace votos a Dios y le dice, Señor, si tú te dignares a mirar mi aflicción y me mandaras un hijo varón, porque ella oraba específicamente por algo, un hijo varón. Si tú me mandas un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. Quizás la aflicción tan grande de Ana era porque ella quería ofrecerle un hijo al servicio de Dios. La aflicción de Ana no era una aflicción egoísta, una petición egoísta. Ella quería entregarle algo a su Dios, ¿verdad? Ahora, pero a ella le afligía, que era algo imposible para ella. Ahora, hermana, aquí Ana, más adelante podemos ver que Dios contesta su petición. Pero la clave, hermanas, de cómo vamos a demostrar nuestra fe está en el versículo 18, donde dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y aquí está la clave, y no estuvo más triste. Ana, hermanas, ella no podía decir 100% que Dios le iba a mandar el hijo que ella quería, pero la fe está en que ella confiaba que Dios quitaría su aflicción, que Dios la ayudaría en esa petición. La fe de Ana se demostró al ella ir directamente con Dios y decirle, Jehová, dígnate a escucharme.
Jehová, aquí te dejo mi petición, aquí con amargura y con lágrimas dejo mi oración. Se levantó y no estuvo más triste. Muchas veces, hermana, nosotros vivimos una fe fingida, en que oramos a Dios por nuestras peticiones, pero seguimos acongojadas, seguimos tristes, seguimos afanadas, seguimos con todo lo que nos estorba, cuando se supone que cuando vamos a Dios en oración debemos de confiar en que Dios hará lo mejor para nosotros en cuanto a esa petición que le llevemos. Aquí Samuel no había nacido, ella fue madre de Samuel y Samuel fue un gran hombre de Dios, un hombre de fe. Y aquí Samuel todavía no nacía, pero seguramente Samuel vio la fe de Ana y Ana, su madre, fue de ejemplo para su hijo Samuel. Y seguramente, hermanas, la influencia de Ana influyó mucho, válgame la redundancia, influyó mucho para que Samuel llegara a ser el hombre que Dios usó, para llegar a ese hombre que Dios pudo usar como sacerdote. Podemos ver el gran testimonio de Samuel. Así nosotros, hermanas, nuestra fe la tenemos que transmitir a nuestros hijos para que un día ellos puedan obtener su propia fe, puedan aprender a ellos a tener fe, puedan a ellos a conducirse con la fe que es verdadera. Cuando nosotros, hermanas, la manera en que nosotros podemos reflejar nuestra fe o enseñarle la fe a nuestros hijos es que cuando nosotros tengamos una petición podamos compartirla con ellos. Hijo, hay que orar por esta petición. Hijos, hay que orar por esta otra petición. Hay una necesidad en el hogar. Hijos, necesitamos orar. Ellos tienen un deseo, un anhelo o una necesidad. Hijo, ora. Que Dios te provea, que Dios te supla, que Dios te sane, que Dios te ayude. Aunque parezca muy repetitivo, hermanas, pero siempre decirle a nuestros hijos, hijo, tú ora, tú pídele a Dios, tú dile a Dios que te ayude, pero que ellos vean reflejada nuestra fe en nosotros también, hermanas, que si yo tengo una necesidad, yo pueda estar tranquila en las manos de Dios. Nuestros hijos nos conocen muy bien. Nuestros hijos saben cuando andamos tristes, nuestros hijos saben cuando andamos enojadas, mis hijos saben cuando yo estoy enojada. Entonces, ellos también saben y conocen cuando realmente vivimos una vida de fe. Entonces, una de las armas que nosotros podemos tener de parte de Dios es la fe. En Santiago, el Señor nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, hermana, podemos decirle, Señor, auméntame mi fe. Señor, ayúdame a tener una fe verdadera. Ayúdame a tener una fe genuina. Ayúdame a reflejar mi fe a mis hijos, a influir en la fe a mis hijos. Entonces, una herramienta, la primera que podemos ver es la fe. La fe como la que tuvo Ana, una fe genuina, una fe verdadera, ¿verdad? Una fe que ya no nos haga sentirnos tristes, afligidas, irritadas. Una fe que nos haga levantarnos de nuestras rodillas y no estar más tristes. Y nuestros hijos lo van a ver, ¿verdad? La segunda herramienta que podemos obtener de parte de nuestro Dios es la sabiduría. Vamos a leer, hermanas, vamos a ir a Proverbios 31. Y vamos a ver la herramienta que la madre del rey Lemuel usó, que fue la sabiduría. La sabiduría. Vamos a Proverbios 31, 1. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó a su madre. Y podemos ver todo el capítulo, cómo su madre, hermanas, le enseñó a Lemuel a tener sabiduría, a escoger. En este caso, vemos cómo su madre le enseñó a su hijo a escoger una mujer
virtuosa, que se fijara en la sabiduría. Su madre no lo dirigió a que escogiera lo superficial. Su madre le dijo qué tipo de virtudes debe de buscar en una mujer, qué tipo de guía debe de buscar, qué cosas, qué cualidades, pero no solamente en la mujer. La madre del rey Lemuel le enseñó acerca de las prácticas de él como rey. Le enseñó que no debería de ser dado al vino y unas cosas que vienen aquí en el Proverbios 31. Y vemos cómo su madre lo guiaba en sabiduría. Sus palabras eran de sabiduría. Ahora, hermana, algo que podemos ver muy importante aquí es que la madre del rey Lemuel no le escogió a la mujer que ella quería para él. La madre del rey Lemuel no le dijo, mira hijo, aquella mujer se me afigura que es la mejor para ti, ella es la que me gusta para ti, esto es lo que yo quiero para ti, esto es lo mejor. No, la madre del rey Lemuel lo guió a siempre buscar virtudes, buscar sabiduría, buscar lo que realmente es importante y no lo superficial. En nuestra vida, hermanas, esa debe de ser nuestro enfoque. Nuestros hijos van a tomar decisiones y muchas de las decisiones que ellos tomen, a nosotros no nos van a gustar. Muchas de las decisiones que ellos tomen no es lo que nosotros vamos a querer. Por eso es importante guiarlos en sabiduría. Hijo, esto es bueno, esto es malo. Si escoges esto, estás escogiendo sabiduría, y si no escoges esto, estás escogiendo necedad. Esto a Dios le agrada, esto no le agrada. Esto te va a traer bendición, esto no te va a traer bendición. Enseñarles lo bueno y lo malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que te trae bendición, lo que te trae maldición. Y al final, que sean ellos mismos, así como Lemuel lo dijo. Mi madre me enseñaba, que sean ellos mismos quienes recuerden la sabiduría que tú les compartiste, la sabiduría que viene de la palabra de Dios. A nosotros, a mi esposo y a mí, nos gusta mucho decirles a nuestros hijos que escriban proverbios. Un día un versículo de proverbios, capítulos de proverbios, que los escriban para que sea un poquito más, que se lo graben un poquito más. Nos gusta que ellos lean un proverbios cada día. ¿Para qué? Para que ellos vayan adquiriendo sabiduría. Que lean toda la Biblia, pero que por lo menos un proverbios cada día, ¿verdad? Entonces, para que un día ellos recuerden la sabiduría que le enseñó su madre, así como dice aquí en el versículo 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó a su madre. El que escribió el Proverbios 31 no fue su madre, fue el rey Lemuel, pero escribió lo que su madre le enseñó. Que nuestros hijos estén capacitados en sabiduría, hermana, para que un día que ellos tengan que enfrentar la vida, puedan tener sabiduría, una sabiduría que tú le hayas guiado, que tú le hayas enseñado por medio de la palabra de Dios. Que ellos puedan cimentarse en su propia fe, como lo vimos en Ana, y con sabiduría, como lo estamos viendo con la madre del rey Lemuel. Vamos a pasar a la siguiente, hermanas, que es la valentía de María. La valentía de María. Podemos ver, hermanas, no vamos a ir para allá, pero en los evangelios podemos leer todas la historia, de cómo María, la madre del Señor Jesús, fue muy valiente al obedecer el mandato o el plan que Dios tenía para ella, de llevar en su vientre al Hijo de Dios. No era tú y yo aceptaríamos el reto o aceptaríamos el mandato de llevar al Hijo de Dios, o nos sentiríamos privilegiadas y saltaríamos de gusto, pero porque conocemos la historia, conocemos todo lo que pasó, pero en ese tiempo, hermanas, ella no sabía el resto de la historia. Sin embargo, sí sabía a lo que se iba a enfrentar. Era una mujer virgen
con un bebé en su vientre en una sociedad o en una cultura en que las mujeres que estaban embarazadas sin haberse casado eran destinadas a la muerte. Entonces María fue valiente al obedecer el mandato que Dios le dio. Hermana, en estos tiempos, como madres, debemos ser muy valientes, como mujeres de fe, debemos de ser muy valientes en defender nuestra fe. Hoy en día vemos mucho, hermana, cómo los hijos tienen más autoridad sobre los padres de la que deberían de tener. Los hijos deben de estar sometidos a nosotros como padres, pero la sociedad, hermanas, ahorita como vemos, es que nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos, nosotros no podemos castigar a nuestros hijos, nosotros no podemos decir a nuestros hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquí no sé en qué parte se vaya a transmitir la enseñanza, pero aquí en México ahorita hay mucha problemática en cuanto a la educación de nuestros hijos. Entonces, políticamente y socialmente hay una lucha en contra de muchas decisiones que el gobierno está tomando en cuanto a la decisión de nuestros hijos. Entonces, nos toca en estos tiempos, hermanas, nosotros como madres defender nuestra fe ante nuestros hijos, ser valientes y levantar nuestra voz en decir, no estoy de acuerdo con las ideologías que están metiendo en nuestros hijos, las ideas, el adoctrinamiento que se le está dando a nuestros hijos, ser valientes en defender nuestra fe y aunque seamos despreciadas, aunque seamos burladas, aunque seamos despreciadas por la sociedad, hermanas, necesitamos ser valientes y decirle a nuestros hijos, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, esta idea está mal, esto Dios no lo creó así, esto Dios no quiere que lo haga así, y defender y ser valientes en defender nuestra fe aún con la gente de fuera, con nuestra propia familia, con nuestra propia sociedad, con la gente que nos rodea si es inconversa. Ser valientes en defender nuestra fe y llevar a cabo el plan y el compromiso que tenemos delante de Dios de hacer de nuestros hijos herramientas útiles en sus manos. Ese es el reto, a ser valientes, hermanas. No dejarnos vencer por las ideas del mundo, no dejarnos vencer por la presión que tenemos del mundo, sino ser valientes en dirigir en lo correcto a nuestros hijos. Hermanas, hoy en día algunas hermanas las hijas de nuestro pastor estudiaron en casa. Una hermana de la iglesia y nosotros como familia estamos teniendo a nuestros hijos en educación en casa y platicamos de todo lo que se está viendo ahorita, como les decía, toda la problemática que hay aquí en nuestro país en cuanto a la educación, y vemos cómo ya la educación pública no deberíamos de estar, que nuestros hijos estén en la educación pública, en las escuelas públicas. Es tanta la perversidad, hermanas, que hay, es tanta la degeneración y cómo ha torcido la sociedad los planes de Dios, que no debería ser una opción. Sin embargo, es un reto que se tiene que tomar con valentía, porque no es fácil educar a nuestros hijos en casa. Ahora ya no es la responsabilidad del maestro, ahora es mi responsabilidad que mi hijo aprenda. Claro, tiene sus maestros, tiene su material, pero es mi responsabilidad checar que mi hijo esté haciendo tareas, que esté aprendiendo, que esté haciendo lo que les toca, y es una tarea muy ardua, hermanas, es una tarea pesada, es una tarea que lleva mucho tiempo y se requiere mucha valentía para poder tener nuestros hijos educando en casa, pero es lo más valiente que puedes hacer en este tiempo, hermanas. Con esto no quiero decir que quiero que tomes la decisión de que saques a tus hijos de la escuela pública, pero sí es un consejo, ¿verdad? Y es animarte a que seas valiente y puedas tomar
la educación de tus hijos en tu casa o en una escuela que sea cristiana y sus bases sean cristianas, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por la escuela donde está mi hijo el mayor y por el material también y la escuela donde está mi hijo menor. Están en diferentes escuelas, pero es de valientes, hermanas, ahorita tomar la rienda de la educación de nuestros hijos en nuestras manos, ¿verdad? Ahora, hermanas, esa es la tercera, ¿verdad? La primera era la fe de Ana, la segunda es la sabiduría de la madre del rey Lemuel. Ahora vemos la valentía de María, cómo María se enfrentó a la cultura, a las reglas en ese tiempo y arriesgó su propia vida para poder llevar a cabo el plan que Dios tenía con ella. Así nosotros, enfrentar nuestra cultura, enfrentar la ideología de este tiempo y tomar en nuestras manos la valentía de cumplir el propósito que Dios tiene para la familia, para nuestros hijos. El número 4, hermanas, es la obediencia de Agar. Vamos a ver la obediencia de Agar. En Génesis 16, vamos a Génesis 16. Ahora, Agar, hermanas, viendo el contexto de la vida de Agar, para las que no conocen mucho de ella era una egipcia, ella no era una persona del pueblo de Dios, era una sierva de Abraham. Entonces, vemos aquí en el versículo, capítulo Génesis, capítulo 16, y vamos a leer del 5 al 11. Dice así: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar huyó de la presencia de Sarai. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, perdón, hermanas. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha sido y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha visto tu aflicción. Ha oído tu aflicción. Disculpen, hermanas, pero me están fallando un poquito mis lentes. Ha oído tu aflicción. Ahora, poniendo en contexto un poquito de esto, Sarai, esposa de Abraham, quería un hijo y ella también era estéril. Y al verse ya frustrada porque no podía tener hijos, ella decide decirle a su esposo que se llegue a su sierva para poder tener un descendiente, porque se estaba desesperando Sarai. Ahora, cuando Sarai hace esto, Abraham y Agar, su sierva, se llegan, tienen sus relaciones. Sarai empieza a cambiar de parecer, le empieza a molestar y hay problemas entre Agar y Sarai. Ahora, Agar era sierva, ella no tenía ningún derecho en aquel tiempo, pues era una esclava, no tenía ningún derecho sobre Sarai, ni sobre Abraham, ni sobre nada, ¿verdad? Y Sarai se aprovechaba pues de su posición. Y Abraham le da la libertad a Sarai de que hiciera con la esclava lo que ella quisiera. Pero Agar se adelantó y dijo: no, yo me voy a ir, y huyó de su ama Sarai y se fue al desierto.
Estando en el desierto, el ángel de Jehová le dice, vuélvete a tu dueña, vuélvete para allá, porque yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar, dice, estás encinta, tienes un bebé, estás embarazada, y yo voy a bendecir a tu bebé y su descendencia va a ser grande. Tenía una promesa Agar sobre la descendencia de su hijo. Por largo de la historia vemos cómo Dios cumplió promesas a Abraham de que su descendencia iba a ser grande, y como Ismael, este hijo de Agar, era descendiente de Abraham, él iba a ser un niño bendecido, una nación bendecida, una nación grande. Ahora, hermanas, el punto de aquí es que la promesa o el mandato del ángel de Jehová a Agar a obedecer, si ella obedecía, hermanas, y volvía Ismael, iba a ser una nación grande. Muchas veces, hermanas, nuestra obediencia es la que va a traer bendición a nuestra familia. Nosotras como mujeres, hermanas, batallamos un poquito más tal vez en la obediencia. Estamos sujetas primeramente a nuestro Dios, a obedecer los mandatos de Dios, pero terrenalmente tenemos a nuestro líder, que es nuestro esposo, y nuestra obediencia hacia nuestro esposo, hermanas, va a ser una bendición para nuestros hijos, va a ser un ejemplo, va a ser una guía. Y si nosotros con nuestra propia obediencia le enseñamos a nuestros hijos que obedecer es lo mejor, ellos van a tener bendición. Nosotros sabemos, hermanas, que al obedecer se obtiene la bendición. Hay una frase que me gusta repetirla a mis hijos. Yo les digo, hijos, recuerden que la obediencia trae bendición, y cuando desobedecemos, las consecuencias no son buenas. Yo trato de repetírselo eso a mis hijos. Ellos tienen en este momento estar sujetos a nosotros y obedecernos a nosotros, pero también trato de inculcarles que la obediencia a Dios, o mi propósito es decirle que cuanto más obedezcamos a Dios, más van a ser las bendiciones para nosotros. Pero si nosotros no estamos obedeciendo, hermanas, nuestros hijos ven. Nuestros hijos ven cuando nosotros desobedecemos a nuestros esposos. Nuestros hijos ven cuando nosotros no somos leales a lo que nuestros esposos nos mandan, cuando yo soy desobediente a las personas, porque como adultas también tenemos jerarquías, alguien está arriba de nosotros, y necesitan ver nuestros hijos el ejemplo de obediencia en nosotros mismos, hermanas. Yo debo de aprender a obedecer a Dios, y que mis hijos vean que yo soy una hija obediente. Y yo sé, hermanas, que yo, siendo quien les enseño, yo sé la responsabilidad que tengo, porque yo no siempre soy obediente y tiendo más a desobedecer. Pero siempre le digo a mis hijos también, no somos perfectos, hijos, pero siempre debemos esforzarnos en obedecer. Muchas veces ellos nos piden perdón como padres, y aceptamos su perdón, pero siempre también les decimos, pero todo trae consecuencia, hijo, te amo, te perdono, pero todo trae consecuencias, y la obediencia trae bendición, y la desobediencia no trae bendición, trae consecuencias malas. Entonces vienen los castigos, vienen las restricciones, vienen ciertas cosas que nosotros como padres hacemos con ellos para que ellos aprendan, pero así es igual con nosotros, hermanas. Que nuestros hijos vean en nosotros la obediencia. La herramienta de la obediencia nos va a abrir muchas puertas a nuestros hijos, a que nuestros hijos nos vean con respeto, a que nuestros hijos nos vean con credibilidad en nuestra vida cristiana, en nuestra vida social también. Obedecer las leyes de tránsito, si manejas tú, ser diligentes en obedecer leyes de tránsito, ser obedientes en obedecer las leyes del gobierno. Siempre y cuando siempre les decimos a nuestros hijos, no vayan en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, el obedecer, hermanas, es una herramienta
muy poderosa que vamos a obtener para que nuestros hijos sean las personas o sean los instrumentos que Dios quiere o los instrumentos útiles que Dios necesita, ¿verdad? Entonces, estas son las 4 herramientas que podemos ver, hermanas. La fe de Ana, la sabiduría de la madre del rey Lemuel, la valentía de María y la obediencia de Agar. Agar obedeció y volvió al lugar donde ella no quería estar, y su obediencia trajo bendición a la descendencia de su hijo. Entonces, hermanas, ya vimos el plan, ya vimos las herramientas y ahora vemos la capacidad. Vamos a ir a Juan 15:5. Juan 15:5. Vamos a ir a los evangelios, al libro de Juan. Juan 15:5. Muy bien, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanas, aquí Juan está hablando de la capacidad, que si yo voy a llevar un fruto, solamente va a ser si yo estoy conectada a Cristo, si yo estoy conectada a Dios, si yo estoy unida a esa vid, que es la esencia, es Cristo, es Dios. Si yo estoy desconectada, hermana, yo no voy a poder llevar frutos. Dice, yo soy la vid, yo soy la fuente, yo soy la que te va a traer el fruto, dice el Señor. Y tú vas a ser un pámpano, pero si te cortan de mí, tú ya no vas a poder llevar fruto. Así es, la capacidad, hermanas, solamente la vamos a obtener por medio de Dios. Tú y yo no somos lo suficientemente buenas y nada capaces de llevar a nuestros hijos a ser herramientas útiles en sus manos, en las manos de Dios. No tenemos la capacidad. Pero en Dios podemos obtenerla. En Dios podemos obtener la capacidad de tener la fe que necesitamos, la capacidad de tener la sabiduría que necesitamos, la capacidad de tener la valentía y la obediencia que necesitamos para afilar esas saetas, esas flechas, para que esas flechas sean eficientes al momento de hacer su obra, al momento de cumplir su función, que ellos sean eficientes, nuestros hijos. No vamos a ser perfectas, hermanas, no somos perfectas. Como madres nos vamos a equivocar mucho, como mujeres nos vamos a equivocar, como hijas de Dios vamos a equivocarnos. Pero siempre debemos estar buscando estar unidas a esa vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. No importa si no eres perfecta, dice Dios, pero yo te capacito. No te alejes de mí, no te separes de mí y yo te voy a ayudar a ser esa mujer, esa madre que tu hijo necesita para que lo hagas una saeta afilada, una saeta derecha, una saeta lista para ser usada. Salmo 123 dice, como saeta en manos del valiente. El valiente somos tú y yo, hermana, y las saetas son nuestros hijos. Nuestros hijos deben de estar preparados para ser esas personas, para ser esos instrumentos útiles en las manos de Dios. Que lo que Dios quiere que ellos sean, puedan lograrlo ellos, hermanas. Si ellos van a ser, como decíamos ahorita, siervos, que sean los siervos eficientes. Si ellos van a ser cristianos maduros, cristianos que trabajen para Dios, tal vez no a tiempo completo, pero que sean los cristianos y los hijos de Dios que Él quiere que sean. Pero nosotros, hermanas, está en nuestras manos el afilar esas saetas, y que Dios, cuando quiera usar esas saetas,
pueda usarlos y que sean eficientes, que estén preparados para cumplir el propósito que Dios tiene para ellos. Pidámosle a Dios, hermanas, la capacidad, pidámosle a Dios esas herramientas que necesitamos y que nuestros hijos sean lo mejor en las manos de nuestro Dios. Hermanas, es una bendición haber podido compartir contigo lo que Dios me enseñó a mí. Voy a terminar con una oración y que sea Dios quien bendiga nuestras vidas, trabaje en nuestros corazones y nuestros hechos le traigan honra y gloria a Él. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno y tu palabra, Señor, trae edificación a nuestra alma, trae paz, trae tranquilidad, trae gozo. Y Padre Santo, gracias que podemos tenerla, podemos aprender y que tu Espíritu Santo nos guía, Señor, a seguir aprendiendo. Ayuda a guardar cada una de estas palabras, Señor, cada una de estas cosas que aprendimos en nuestros corazones, Señor, y que el diablo no gane ventaja en nosotros, no quite la semilla que tú ya hayas sembrado, y que todo, Señor, lo que nosotros hagamos como mujeres, como madres, como hijas tuyas, te honren a ti, glorifiquen tu nombre y que podamos ser ejemplo e influencia, Señor, hacia nuestros hijos, Padre Santo. Gracias te damos y bendecimos tu nombre y te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanas, me despido y Dios les bendiga y que todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar a nuestro Dios. Dios les bendiga.